El sol de la tarde se filtraba por los vitrales de la Catedral de Guadalajara, proyectando un caleidoscopio de colores sobre el suelo de mármol. Miguel Ángel Ruiz, un joven artesano de 25 años, se secó el sudor de la frente con el dorso de la mano, dejando una pequeña mancha de polvo en su piel bronceada. Sus ojos, del color del café recién tostado, escudriñaban cada detalle del altar mayor que estaba restaurando. «Órale, qué chamba», murmuró para sí mismo, pasando sus dedos callosos por la madera antigua. El aroma a incienso y cera de vela flotaba en el aire, mezclándose con el olor a madera vieja y barniz fresco. Mientras trabajaba, sus pensamientos divagaban. ¿Cuántas generaciones de tapatíos habrían rezado frente a este altar? ¿Cuántas historias guardaban estas paredes centenarias? Miguel Ángel siempre había sentido una conexión especial con la historia de su ciudad, y trabajar en la restauración de la catedral era como un sueño hecho realidad. De repente, sus dedos rozaron algo inusual, una pequeña protuberancia que no encajaba con el resto del diseño. Intrigado, Miguel Ángel presionó suavemente y, para su asombro, un panel secreto se deslizó hacia un lado, revelando un oscuro pasadizo. «¡Ay, caray!», exclamó en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que estaba solo. El corazón le latía con fuerza mientras sacaba su celular para iluminar la entrada. El pasillo era estrecho y estaba cubierto de telarañas, pero algo en su interior lo llamaba, como un susurro ancestral que despertaba su curiosidad. Miguel Ángel dudó por un momento. Debería avisar al padre Ignacio, pensó. Pero la curiosidad pudo más que la prudencia. Con un último vistazo sobre su hombro, se adentró en el pasadizo, sin saber que estaba a punto de desencadenar eventos que sacudirían los cimientos mismos de Guadalajara. El aire en el pasadizo era frío y húmedo, cargado con el peso de siglos de secretos. Cada paso que daba Miguel Ángel resonaba en las paredes de piedra, como si el mismo edificio contuviera la respiración ante la intrusión. Las sombras danzaban en las paredes, proyectadas por la luz de su celular, creando formas fantasmales que parecían observarlo. Tranquilo, Miguel Ángel, se dijo a sí mismo, intentando calmar los latidos de su corazón. No hay nada que temer. Pero mientras avanzaba, una sensación de inquietud crecía en su pecho. Era como si cada piedra, cada grano de polvo en ese pasadizo escondido, guardara una historia, un secreto que había permanecido oculto durante siglos. De pronto, una luz tenue apareció al final del túnel. Miguel Ángel aceleró el paso, ansioso por descubrir su origen. El sonido de sus pasos se mezclaba con un zumbido extraño, casi imperceptible, que parecía emanar de las mismas paredes. Al doblar una esquina, se quedó paralizado. Frente a él, flotando en el aire, estaba la figura translúcida de un hombre vestido con las ropas de un sacerdote del siglo XVII. El espectro lo miraba fijamente, sosteniendo un antiguo manuscrito en sus manos espectrales. «Bienvenido, intruso», dijo el fantasma con voz sepulcral, cada palabra resonando en el aire como el eco de una campana lejana. «Has perturbado un secreto que ha permanecido oculto por siglos. Ahora, debes enfrentar las consecuencias de tu curiosidad». Miguel Ángel, temblando de miedo y asombro, apenas pudo articular, ¿Quién eres tú? El fantasma esbozó una sonrisa enigmática, sus ojos brillando con una sabiduría antigua y misteriosa. «Soy el guardián de este manuscrito, y tú, muchacho, acabas de desatar una fuerza que podría condenar a toda Guadalajara». Con estas palabras, el pasadizo se iluminó con una luz sobrenatural, y Miguel Ángel supo que su vida nunca volvería a ser la misma. El aire a su alrededor parecía cargado de electricidad, y podía sentir el peso de siglos de historia convergiendo en ese momento. «Condenar a Guadalajara», repitió Miguel Ángel, su voz apenas un susurro. «¿De qué estás hablando?». El fantasma flotó más cerca, su figura etérea emitiendo un resplandor tenue que iluminaba las paredes del pasadizo. «Este manuscrito», dijo, levantando el antiguo libro, «contiene un poder más allá de tu comprensión. Fue escrito por un brujo azteca y contiene hechizos capaces de despertar a los dioses antiguos». Miguel Ángel sintió un escalofrío recorrer su espalda. La historia de México,
la mezcla de culturas indígenas y españolas, siempre había sido parte de su vida, pero nunca de esta manera tan tangible y aterradora. Pero, ¿por qué está aquí, en una catedral católica?, preguntó, su curiosidad superando momentáneamente su miedo. El espectro suspiró, un sonido que parecía llevar el peso de siglos. Fue traído aquí por los primeros sacerdotes españoles, quienes comprendieron su peligro. Me encomendaron la tarea de protegerlo, incluso después de la muerte. Miguel Ángel miró a su alrededor, notando por primera vez los símbolos y grabados en las paredes del pasadizo. Reconoció algunos elementos aztecas mezclados con iconografía cristiana, un testimonio silencioso de la compleja historia de su tierra. ¿Y por qué me lo cuentas a mí?, preguntó, sintiendo que estaba al borde de algo mucho más grande que él mismo. El fantasma lo miró intensamente, sus ojos penetrando hasta el alma de Miguel Ángel. Porque has sido elegido, Miguel Ángel Ruiz. El destino te ha traído aquí por una razón. Ahora, debes decidir, ¿protegerás este secreto, o dejarás que caiga en las manos equivocadas? Antes de que Miguel Ángel pudiera responder, se escucharon voces provenientes de la catedral. Miguel Ángel. ¿Dónde estás, mijo? Era la voz del padre Ignacio, el sacerdote encargado de la restauración. El fantasma miró hacia la entrada del pasadizo con preocupación. Debes irte ahora. Pero recuerda, tienes una gran responsabilidad sobre tus hombros. Vuelve mañana al anochecer, y te revelaré más sobre tu destino y el peligro que acecha a la ciudad. Con un gesto de su mano espectral, el fantasma desapareció, llevándose consigo el manuscrito. Miguel Ángel se quedó solo en la oscuridad, con 1000 preguntas girando en su cabeza y el peso de un secreto ancestral sobre sus hombros. Rápidamente, salió del pasadizo y cerró el panel secreto justo cuando el padre Ignacio entraba en la capilla. El joven artesano intentó componerse, pero su mente aún estaba aturdida por lo que acababa de experimentar. «Ah, aquí estás», dijo el sacerdote con una sonrisa. «¿Todo bien? Te ves un poco pálido». Miguel Ángel forzó una sonrisa, consciente de que su vida había cambiado para siempre en cuestión de minutos. «Todo bien, padre. Solo, un poco cansado». Mientras salía de la catedral esa noche, Miguel Ángel no podía dejar de pensar en el fantasma y su advertencia. Las calles de Guadalajara, tan familiares y queridas, ahora parecían guardar secretos en cada esquina. ¿Realmente había sido elegido para proteger a la ciudad de una antigua maldición? ¿O estaba perdiendo la cabeza? Lo que no sabía era que, desde las sombras de un confesionario, un par de ojos lo observaban con intenso interés. Alguien más había notado su descubrimiento, y tenía sus propios planes para el manuscrito maldito. La noche cayó sobre Guadalajara, pero para Miguel Ángel Ruiz, una nueva aventura apenas comenzaba, una que lo llevaría a los rincones más oscuros de la historia de su ciudad y lo enfrentaría con fuerzas más allá de su comprensión. El amanecer encontró a Miguel Ángel Ruiz despierto en su pequeño departamento en el barrio de Santa Tere. No había podido pegar ojo en toda la noche, su mente dando vueltas y vueltas al encuentro con el fantasma en la catedral. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, mezclándose con los sonidos de la ciudad que despertaba, el claxon de los coches, el pregón de los vendedores ambulantes, el repique lejano de las campanas de la iglesia. «Órale, ¿qué me está pasando?», murmuró para sí mismo, frotándose los ojos cansados. Miró el reloj, faltaban horas para su turno en la catedral. Decidió salir a caminar, esperando que el aire fresco de la mañana aclarara sus pensamientos. Las calles de Guadalajara bullían de actividad. En el mercado de Santa Tere, los puestos de frutas y verduras desplegaban sus coloridos productos, mientras el aroma de las tortillas recién hechas y el chilaquil flotaba en el aire. Miguel Ángel caminaba distraído, apenas notando los saludos de los vecinos que lo conocían. «Hey, Miguel Ángel. ¿Qué ondas, güey? Te ves como si hubieras visto un fantasma», gritó Alejandro, su amigo de la infancia, desde su puesto de tacos. Miguel Ángel se sobresaltó. «Si supieras, Ale, si supieras», murmuró, forzando una sonrisa. De vuelta en su departamento,
Miguel Ángel se preparó para ir a la catedral. Cada objeto familiar parecía ahora cargado de un nuevo significado: el cuadro de la Virgen de Zapopan que le había regalado su abuela, los libros de historia de México en su estante, incluso la vieja guitarra en el rincón. Todo parecía susurrarle sobre secretos ocultos y responsabilidades ancestrales. Al llegar a la catedral, el corazón de Miguel Ángel latía con fuerza. El edificio, que siempre le había parecido imponente y hermoso, ahora se alzaba ante él como un guardián de misterios insondables. Entró, haciendo la señal de la cruz más por costumbre que por devoción. «Buenos días, Miguel Ángel», saludó el padre Ignacio. «¿Listo para seguir con la restauración?». Miguel Ángel asintió, incapaz de mirar directamente al sacerdote. ¿Sabría el padre Ignacio algo sobre el pasadizo secreto? ¿O sobre el manuscrito maldito? Las horas pasaron lentamente. Miguel Ángel trabajaba mecánicamente, sus manos expertas continuando la labor de restauración mientras su mente divagaba. Cada sonido, cada sombra en la catedral parecía esconder un secreto. Cuando el sol comenzó a ponerse, tiñendo los vitrales de tonos dorados y rojizos, Miguel Ángel sintió que el aire cambiaba. Una corriente fría recorrió la nave central, y las velas del altar parpadearon sin razón aparente. «Ya es hora», pensó, sintiendo una mezcla de miedo y anticipación. Con cuidado de no ser visto, Miguel Ángel se dirigió al altar mayor. Sus dedos temblaban ligeramente mientras buscaba el mecanismo oculto. Con un suave clic, el panel se deslizó, revelando la entrada al pasadizo secreto. El túnel parecía aún más oscuro y amenazador que la noche anterior. Miguel Ángel avanzó, guiado por la tenue luz de su celular y por una fuerza invisible que parecía tirar de él. «¿Has vuelto?», resonó la voz del fantasma antes de que su figura apareciera. «Veo que el destino no se equivocó contigo, Miguel Ángel Ruiz». El joven artesano tragó saliva, reuniendo coraje. «Necesito respuestas. ¿Qué es exactamente esta maldición? ¿Por qué yo?». El espectro flotó más cerca, el manuscrito brillando tenuemente en sus manos. «Este libro contiene conocimientos prohibidos, rituales capaces de despertar fuerzas que duermen desde antes de la llegada de los españoles. Si cae en las manos equivocadas, Guadalajara enfrentará una catástrofe como ninguna otra en su historia». Miguel Ángel sintió un escalofrío. «Pero, ¿por qué me elegiste a mí para protegerlo?». El fantasma sonrió enigmáticamente. «No fui yo quien te eligió, muchacho. Fue el manuscrito mismo. Tiene una conciencia propia, y ha estado esperando por siglos al guardián adecuado». Antes de que Miguel Ángel pudiera procesar esta información, el fantasma continuó: «Pero no eres el único que sabe de su existencia. Hay otros que buscan su poder, motivados por la codicia y la ambición». Como para confirmar sus palabras, se escucharon voces y pasos acercándose por el pasillo principal de la catedral. «Rápido», urgió el fantasma. «Debes irte. Pero antes, toma esto». Le entregó a Miguel Ángel un pequeño medallón de plata. «Te guiará hacia los 3 sellos sagrados escondidos en la ciudad. Solo combinando estos sellos con el manuscrito se puede neutralizar su poder para siempre». Miguel Ángel tomó el medallón, sintiendo su peso en la palma de la mano. «Pero, ¿cómo voy a encontrarlos? ¿Qué debo hacer?». El fantasma comenzó a desvanecerse. «Confía en tu instinto, Miguel Ángel. Y recuerda, no estás solo en esta misión. Busca aliados, pero elige con sabiduría. El destino de Guadalajara está en tus manos». Con estas palabras, el espectro desapareció, dejando a Miguel Ángel solo en la oscuridad del pasadizo. Las voces se acercaban cada vez más. Rápidamente, salió del túnel y cerró el panel secreto. Apenas tuvo tiempo de alejarse del altar cuando el padre Ignacio entró en la capilla, acompañado por un hombre de traje oscuro y mirada penetrante. «Ah, Miguel Ángel», dijo el sacerdote, con un tono que el joven nunca le había escuchado antes. «Qué bueno que sigues aquí. Hay alguien que quiere hablar contigo». El hombre de traje dio un paso adelante, sus ojos fijos en Miguel Ángel.
Buenas noches, joven Ruiz. Soy Javier Vega, y tengo entendido que has hecho un descubrimiento muy interesante en esta catedral. Miguel Ángel sintió que el medallón en su bolsillo parecía pesar 1 tonelada. Supo en ese momento que su aventura apenas comenzaba, y que los peligros que enfrentaría serían más reales y terribles de lo que jamás hubiera imaginado. La noche caía sobre Guadalajara, y con ella, el inicio de una batalla por el destino de la ciudad. Miguel Ángel Ruiz, un simple artesano hasta hace unas horas, ahora se encontraba en el centro de una tormenta de fuerzas ancestrales y ambiciones modernas. La cuenta regresiva para salvar a su amada ciudad había comenzado. El reloj de la catedral marcaba las 9 de la noche cuando Miguel Ángel se encontró frente a frente con Javier Vega en la sacristía. El aroma a incienso y madera vieja se mezclaba con la tensión palpable en el aire. El padre Ignacio, nervioso, se movía de un lado a otro, sus ojos evitando el contacto directo con el joven artesano. Entonces, Miguel Ángel, comenzó Vega, su voz suave pero con un filo amenazador, cuéntame sobre ese pasadizo que encontraste detrás del altar. Miguel Ángel sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Cómo sabían? Intentó mantener la calma, recordando las palabras del fantasma sobre elegir sabiamente a sus aliados. No sé de qué habla, señor Vega, respondió, tratando de sonar confundido. He estado trabajando en la restauración del altar, pero no he encontrado ningún pasadizo. Vega sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Vamos, muchacho. No insultes mi inteligencia. Sabemos que descubriste algo. Algo valioso. El padre Ignacio intervino, su voz temblorosa. Miguel Ángel, por favor. Si sabes algo, es mejor que lo digas. El señor Vega está aquí para ayudar. Miguel Ángel miró al sacerdote, sintiendo una punzada de traición. Padre, ¿de qué se trata todo esto? ¿Quién es realmente este hombre? Vega dio un paso adelante, su figura imponente proyectando una sombra amenazadora sobre Miguel Ángel. Soy un coleccionista, digamos. Y estoy muy interesado en cierto manuscrito que, según mis fuentes, se encuentra oculto en esta catedral. El medallón en el bolsillo de Miguel Ángel pareció calentarse, como si le advirtiera del peligro. El joven artesano supo en ese momento que tenía que salir de allí, y rápido. Lo siento, pero no puedo ayudarlos, dijo, retrocediendo lentamente hacia la puerta. No sé nada de ningún manuscrito o pasadizo secreto. Vega frunció el ceño, su fachada de amabilidad desvaneciéndose. Creo que no entiendes la situación, Miguel Ángel. No estamos pidiendo tu cooperación. La estamos exigiendo. En ese momento, la puerta de la sacristía se abrió de golpe. Sofía, la joven historiadora que trabajaba en el proyecto de restauración, entró apresuradamente. Miguel Ángel. Te estaba buscando, necesito tu ayuda con... Se detuvo en seco al ver la escena frente a ella. ¿Interrumpo algo? Miguel Ángel nunca había estado tan feliz de ver a alguien. Sofía. No, para nada. De hecho, ya me iba. Tenemos que revisar esos documentos, ¿recuerdas? Antes de que Vega o el padre Ignacio pudieran reaccionar, Miguel Ángel tomó a Sofía del brazo y salió rápidamente de la sacristía. Corrieron por los pasillos de la catedral, el eco de sus pasos resonando en las paredes de piedra. ¿Qué está pasando, Miguel Ángel?, preguntó Sofía, sin aliento. ¿Quién era ese hombre? Miguel Ángel se detuvo cuando llegaron al atrio, mirando nerviosamente sobre su hombro. Sofía, necesito que confíes en mí. Estamos en peligro, y necesito tu ayuda. Los ojos de Sofía se abrieron con sorpresa y curiosidad. ¿Peligro? ¿De qué hablas? Miguel Ángel dudó por un momento, pero algo en la mirada sincera de Sofía lo convenció. Sacó el medallón de su bolsillo, que ahora brillaba tenuemente en la oscuridad. ¿Recuerdas todas esas leyendas sobre secretos ocultos en la catedral? Bueno, resulta que son ciertas. Y ahora, por alguna razón, estoy en medio de todo esto.
Sofía miró el medallón con asombro. Esto es increíble. Miguel Ángel, tienes que contarme todo. Mientras tanto, en la sacristía, Vega golpeaba furioso una mesa. Se nos escapó. Ese maldito artesano sabe más de lo que dice. El padre Ignacio, pálido y sudoroso, intentaba calmarlo. Señor Vega, quizás deberíamos reconsiderar todo esto. Si las leyendas son ciertas. Vega se giró bruscamente hacia el sacerdote. No sea ingenuo, padre. Leyendas, maldiciones, son solo cuentos para asustar a los débiles de mente. Ese manuscrito vale una fortuna, y lo voy a obtener, con su ayuda o sin ella. Sacó su teléfono y marcó un número. Tengo algunos contactos que pueden ayudarnos a encontrar a ese muchacho y a su amiga. Y cuando los encontremos. Fuera de la catedral, Miguel Ángel y Sofía caminaban rápidamente por las calles del centro histórico. La noche era cálida, y el aroma de tacos y elotes asados flotaba en el aire, en marcado contraste con la tensión que sentían. Entonces, déjame ver si entendí, dijo Sofía, su voz mezclando incredulidad y emoción. Encontraste un pasadizo secreto, viste el fantasma de un sacerdote antiguo, y ahora tienes que encontrar 3 sellos mágicos para salvar a Guadalajara de una maldición azteca. Miguel Ángel asintió, consciente de lo absurdo que sonaba todo. Sé que suena una locura, pero te juro que es verdad. Y ahora ese tipo, Vega, está tras el manuscrito. No sé qué quiere hacer con él, pero no puede ser nada bueno. Sofía se detuvo, mirando a Miguel Ángel directamente a los ojos. Te creo. No sé por qué, pero te creo. Y quiero ayudarte. El medallón en la mano de Miguel Ángel brilló con más intensidad, como si aprobara la decisión de Sofía. De repente, una imagen apareció en la mente de Miguel Ángel, el Palacio de Gobierno. El primer sello, murmuró. Está en el Palacio de Gobierno. Sofía sonrió, una mezcla de nerviosismo y emoción en su rostro. Bueno, ¿qué estamos esperando? Vamos a salvar Guadalajara. Mientras se dirigían hacia el palacio, no se percataron de la figura que los observaba desde las sombras. La cacería había comenzado, y el destino de la ciudad pendía de un hilo cada vez más fino. La noche en Guadalajara se había transformado en el escenario de una batalla entre fuerzas antiguas y modernas, con Miguel Ángel y Sofía en el centro de todo. Lo que comenzó como un simple trabajo de restauración se había convertido en una misión para salvar no solo la historia, sino el futuro mismo de la ciudad que amaban. La luna llena se alzaba sobre Guadalajara, bañando las calles del centro histórico con una luz plateada que le daba un aire místico a los edificios coloniales. Miguel Ángel y Sofía se movían sigilosamente por las sombras, sus pasos resonando en el pavimento mientras se acercaban al imponente Palacio de Gobierno. ¿Estás seguro de esto, Miguel Ángel?, susurró Sofía, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y emoción. Si nos atrapan, nos van a acusar de allanamiento. Miguel Ángel apretó el medallón en su mano, sintiendo su calor pulsante. No tenemos opción, Sophie. El medallón nos está guiando aquí. El primer sello debe estar dentro. Se detuvieron frente al edificio, sus ojos recorriendo la fachada neoclásica en busca de una entrada. El medallón brilló con más intensidad, señalando hacia una pequeña puerta lateral casi oculta por las sombras. Ahí, señaló Miguel Ángel. Esa debe ser la entrada. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, se acercaron a la puerta. Para su sorpresa, estaba entreabierta, como si los estuviera esperando. Un escalofrío recorrió la espalda de ambos. Esto no me gusta nada, murmuró Sofía. ¿No crees que sea una trampa? Miguel Ángel dudó por un momento, pero el medallón pulsó con más fuerza, casi urgiéndolos a entrar. No lo creo. Siento que nos están ayudando. Entraron cautelosamente, sus ojos ajustándose a la penumbra del interior. El aroma a madera antigua y papel viejo llenaba el aire. Sus pasos resonaban en el suelo de mármol mientras avanzaban por los pasillos desiertos.
De repente, el medallón comenzó a vibrar con fuerza. Miguel Ángel se detuvo frente a una pintura antigua que mostraba la fundación de Guadalajara. Aquí, susurró. Debe estar detrás de este cuadro. Con cuidado, movieron la pintura, revelando una pequeña cavidad en la pared. Dentro, un disco de piedra con extraños símbolos tallados brillaba con una luz sobrenatural. El primer sello, dijo Sofía con asombro. No puedo creerlo, es real. Justo cuando Miguel Ángel estaba a punto de tomar el sello, un ruido lo sobresaltó. Pasos se acercaban por el pasillo. Rápido, urgió Sofía. Alguien viene. En un momento de pánico, Miguel Ángel agarró el sello y lo metió en su mochila. Apenas tuvieron tiempo de volver a colocar la pintura en su lugar antes de que una figura apareciera en el pasillo. Vaya, vaya, dijo una voz familiar. Parece que tenemos unos visitantes nocturnos. Javier Vega emergió de las sombras, su sonrisa fría iluminada por la luz de la luna que se filtraba por las ventanas. Señor Vega, jadeó Miguel Ángel, colocándose instintivamente frente a Sofía. ¿Qué está haciendo aquí? Vega se acercó lentamente, sus ojos brillando con una mezcla de codicia y triunfo. Lo mismo que ustedes, supongo. Buscando tesoros ocultos. Aunque debo decir que me han facilitado mucho el trabajo. De las sombras emergieron dos hombres corpulentos, bloqueando cualquier vía de escape. Ahora, continuó Vega, extendiendo su mano, sean buenos chicos y entréguenme el sello y el medallón. No tienen idea del poder con el que están jugando. Miguel Ángel sintió que el medallón ardía en su mano, como advirtiéndole del peligro. En ese momento, una voz etérea resonó en su mente, confía en el poder del medallón, Miguel Ángel. Úsalo. Sin pensarlo dos veces, Miguel Ángel levantó el medallón frente a él. Una luz cegadora emanó del objeto, inundando el pasillo y cegando momentáneamente a Vega y sus hombres. ¡Corre!, gritó Miguel Ángel, tomando la mano de Sofía. Aprovechando la confusión, se escabulleron por un pasillo lateral, sus corazones latiendo con fuerza mientras buscaban desesperadamente una salida. No los dejen escapar, rugió Vega detrás de ellos. Doblaron una esquina y se encontraron frente a una ventana abierta. Sin dudarlo, saltaron al jardín exterior, aterrizando con un golpe sordo en el césped húmedo. Por aquí, indicó Sofía, guiándolos hacia una pequeña brecha en la cerca del jardín. Se escurrieron por la abertura justo cuando los gritos de los perseguidores se acercaban. Corrieron por las calles oscuras del centro, zigzagueando entre callejones y plazas hasta estar seguros de que habían perdido a sus perseguidores. Finalmente, jadeantes y exhaustos, se detuvieron en un pequeño parque, colapsando en un banco. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Sofía entre respiraciones entrecortadas. Miguel Ángel sacó el sello de su mochila, su superficie aún brillando tenuemente. No lo sé, Sophie. Pero creo que acabamos de meternos en algo mucho más grande de lo que imaginábamos. El medallón en su mano pulsó suavemente, como confirmando sus palabras. Miguel Ángel miró a Sofía, viendo en sus ojos el mismo miedo y determinación que sentía él. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó ella. Miguel Ángel apretó el sello y el medallón. Seguimos adelante. Encontramos los otros dos sellos antes que Vega. Y salvamos a Guadalajara. La noche se cernía sobre ellos, llena de promesas y peligros. En algún lugar de la ciudad, Vega planeaba su próximo movimiento. Y en las sombras de la historia, fuerzas antiguas comenzaban a despertar. Miguel Ángel y Sofía se miraron, conscientes de que su aventura apenas comenzaba. Con el peso del destino de Guadalajara sobre sus hombros, se adentraron en la noche, listos para enfrentar lo que viniera. La ciudad dormía, ajena al drama que se desarrollaba en sus calles. Pero pronto, muy pronto, Guadalajara se convertiría en el escenario de una batalla que definiría no solo su futuro, sino el equilibrio entre el mundo moderno y las fuerzas ancestrales que habían permanecido dormidas durante siglos. El amanecer encontró a Miguel Ángel y Sofía refugiados en el pequeño departamento de él en Santa Tere.
El aroma del café recién hecho se mezclaba con la tensión palpable en el aire. Ambos tenían ojeras marcadas, testimonio de una noche sin dormir. A ver, recapitulemos, dijo Sofía, pasándose una mano por el cabello despeinado. Tenemos un sello, nos persigue un coleccionista loco, y aún nos faltan 2 sellos más para evitar que se desate una maldición azteca sobre Guadalajara. ¿Se me olvida algo? Miguel Ángel soltó una risa nerviosa. Solo que no tenemos ni idea de dónde están los otros sellos y que probablemente toda la policía de la ciudad nos esté buscando por allanamiento. Sofía se dejó caer en el viejo sofá, suspirando. Cuando me uní al proyecto de restauración de la catedral, jamás pensé que terminaría viviendo una película de Indiana Jones. Miguel Ángel se sentó junto a ella, sacando el medallón de su bolsillo. La pieza de plata brillaba tenuemente, como si tuviera vida propia. El fantasma dijo que esto nos guiaría, murmuró, más para sí mismo que para Sofía. Pero, ¿cómo? Como respondiendo a su pregunta, el medallón comenzó a vibrar suavemente. Una imagen se formó en la mente de Miguel Ángel, la imponente estructura de la Biblioteca Iberoamericana. «La biblioteca», exclamó, levantándose de un salto. «El siguiente sello está en la Biblioteca Iberoamericana». Sofía lo miró con una mezcla de asombro y preocupación. «¿Estás seguro? No podemos simplemente entrar y ponernos a buscar. Después de lo de anoche, Vega seguramente tiene gente vigilando todos los lugares históricos de la ciudad». Miguel Ángel sonrió, una chispa de picardía en sus ojos. «Por suerte, conozco a alguien que trabaja ahí. Mi prima Lucía es bibliotecaria. Tal vez pueda ayudarnos a entrar sin levantar sospechas». Una hora más tarde, vestidos con ropa prestada para pasar desapercibidos, Miguel Ángel y Sofía se encontraban frente a la majestuosa fachada de la Biblioteca Iberoamericana. El edificio, con su arquitectura neoclásica, se alzaba imponente bajo el sol de la mañana. Lucía los esperaba en la entrada, su expresión una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Miguel Ángel, más te vale que esto sea importante. Si me meto en problemas por esto, te juro que...» «Te lo compensaré, prima, lo prometo», interrumpió Miguel Ángel. «Solo necesitamos acceso a la sección de libros antiguos. Es para un proyecto de investigación». Lucía los miró con sospecha, pero finalmente asintió. «Está bien, pero sean discretos». Una vez dentro, el aroma a papel viejo y madera los envolvió. Miguel Ángel sintió el medallón calentarse en su bolsillo, guiándolos entre los estantes repletos de tomos centenarios. «Por aquí», susurró, siguiendo el pulso del medallón. Se detuvieron frente a una vitrina que contenía un antiguo códice mixteco. El medallón vibraba con fuerza. «Debe estar ahí dentro», dijo Sofía, examinando la vitrina. «Pero, ¿cómo vamos a abrirla sin que nos descubran?» En ese momento, las luces parpadearon y se apagaron. Gritos de sorpresa se escucharon por toda la biblioteca. «¿Qué está pasando?», preguntó Lucía, acercándose apresuradamente. Miguel Ángel sintió una presencia familiar. Por el rabillo del ojo, creyó ver la figura translúcida del fantasma del sacerdote, que desapareció tan rápido como había aparecido. Aprovechando la confusión, Miguel Ángel actuó por instinto. Con un movimiento rápido, abrió la vitrina y tomó el sello oculto detrás del códice. «Lo tengo», exclamó en voz baja. Las luces volvieron tan repentinamente como se habían ido. Miguel Ángel apenas tuvo tiempo de esconder el sello en su chaqueta antes de que Lucía volviera a enfocar su atención en ellos. «Qué raro», murmuró la bibliotecaria. «Nunca había pasado algo así». Sofía, pensando rápido, fingió consultar su reloj. «Mira la hora, Miguel Ángel. Tenemos que irnos ya si queremos llegar a tiempo a esa conferencia». Se despidieron apresuradamente de Lucía, prometiendo explicarle todo más tarde. Una vez fuera de la biblioteca, ambos soltaron un suspiro de alivio. «No puedo creer que lo logramos», dijo Sofía, su voz temblando ligeramente. Miguel Ángel asintió, pero su alivio duró poco.
Al otro lado de la calle, vio a uno de los hombres de Vega hablando por teléfono, mirando directamente hacia ellos. Nos encontraron, dijo, tomando la mano de Sofía. ¡Corre! Se lanzaron a las concurridas calles del centro, esquivando transeúntes y puestos ambulantes. El corazón les latía con fuerza mientras zigzagueaban entre callejones, tratando de perder a sus perseguidores. Doblaron una esquina y se encontraron en el mercado San Juan de Dios. El bullicio y los aromas del mercado los envolvieron mientras se mezclaban con la multitud. Por aquí, indicó Sofía, guiándolos hacia la sección de artesanías. Se escondieron detrás de un puesto de máscaras tradicionales, sus respiraciones agitadas mezclándose con el murmullo del mercado. ¿Los perdimos?, preguntó Miguel Ángel, asomándose cautelosamente. Sofía asintió, pero su expresión seguía tensa. Por ahora. Pero no podemos seguir así, Miguel Ángel. Necesitamos ayuda. Miguel Ángel sacó los 2 sellos, observándolos brillar tenuemente. Tienes razón. Pero, ¿en quién podemos confiar? En ese momento, el medallón pulsó con fuerza. Una nueva imagen se formó en la mente de Miguel Ángel, la figura familiar del padre Ignacio. El padre Ignacio, murmuró. Él debe saber más de lo que aparenta. Tal vez sea hora de confrontarlo. Sofía lo miró con preocupación. ¿Estás seguro? La última vez que lo vimos estaba con Vega. Miguel Ángel apretó los sellos en su mano. Es un riesgo que tenemos que tomar. Además, el medallón nos está guiando hacia él. Debe haber una razón. Con una nueva determinación, salieron del mercado, mezclándose con la multitud. El sol de la tarde bañaba las calles de Guadalajara, ajenas al drama que se desarrollaba en sus entrañas. Mientras se dirigían hacia la catedral, Miguel Ángel y Sofía no podían evitar sentir que se acercaban a un punto de inflexión. El tercer sello, las verdaderas intenciones del padre Ignacio, y el destino mismo de Guadalajara los esperaban. La ciudad vibraba con su energía habitual, pero bajo la superficie, fuerzas antiguas y modernas se preparaban para un enfrentamiento que podría cambiar el curso de la historia. Y en el centro de todo, un joven artesano y una historiadora cargaban el peso de un secreto milenario, listos para enfrentar lo que viniera. El sol comenzaba a descender sobre Guadalajara, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y púrpuras cuando Miguel Ángel y Sofía llegaron a la catedral. El imponente edificio, que siempre había sido un símbolo de fe y tradición para ambos, ahora se alzaba como un monumento a los secretos y peligros que enfrentaban. ¿Estás seguro de esto?, susurró Sofía, su mano apretando nerviosamente la de Miguel Ángel. El padre Ignacio podría estar trabajando con Vega. Miguel Ángel asintió, aunque la duda se reflejaba en sus ojos. El medallón nos guió aquí por una razón. Además, conocemos al padre Ignacio desde hace años. Tiene que haber una explicación. Entraron cautelosamente, el aroma familiar a incienso y cera de vela envolviéndolos. La catedral estaba casi vacía, con solo unos pocos feligreses rezando en silencio. Sus pasos resonaron en el suelo de mármol mientras se dirigían hacia la sacristía. Justo cuando estaban por llegar, una voz los sobresaltó. Miguel Ángel, Sofía, gracias a Dios que están bien. Se giraron para ver al padre Ignacio emergiendo de las sombras de un confesionario. Su rostro mostraba una mezcla de alivio y preocupación. Padre, comenzó Miguel Ángel, su voz tensa. Necesitamos hablar. Sobre el manuscrito, sobre Vega, sobre todo. El sacerdote asintió gravemente. Lo sé, hijo. Síganme, aquí no es seguro hablar. Los guió a través de un pasillo lateral hasta una pequeña capilla privada. Una vez dentro, cerró la puerta y se volvió hacia ellos, su expresión cargada de culpa. Antes que nada, deben saber que lo siento mucho, dijo el padre Ignacio, su voz quebrándose ligeramente. Nunca quise que las cosas llegaran tan lejos. Sofía dio un paso adelante, sus ojos brillando con una mezcla de confusión y enojo. ¿Qué quiere decir, padre?
¿Usted sabía sobre el manuscrito todo este tiempo? El sacerdote asintió lentamente. Sí, lo sabía. Ha sido un secreto guardado por generaciones de sacerdotes en esta catedral. Pero nunca imaginé que Vega descubriría su existencia. Miguel Ángel sacó los 2 sellos y el medallón, colocándolos sobre una mesa cercana. Padre, necesitamos la verdad. Toda la verdad. ¿Qué es exactamente este manuscrito y por qué es tan peligroso? El padre Ignacio miró los sellos con asombro. Lograron encontrar 2, increíble. Tomó una profunda respiración antes de continuar. El manuscrito contiene conocimientos antiguos, rituales capaces de despertar fuerzas que han dormido desde antes de la llegada de los españoles. Si se usa incorrectamente, podría desatar un caos inimaginable en Guadalajara. ¿Y Vega?, preguntó Sofía. ¿Qué tiene que ver él en todo esto? Vega es un coleccionista obsesionado con artefactos antiguos, explicó el padre. Descubrió rumores sobre el manuscrito y me contactó, ofreciendo una gran suma de dinero para la catedral a cambio de información. Al principio, pensé que podríamos usar ese dinero para ayudar a la comunidad, pero pronto me di cuenta de sus verdaderas intenciones. Miguel Ángel frunció el ceño. ¿Y por qué no lo detuvo? El padre Ignacio bajó la mirada, avergonzado. Me amenazó. Dijo que tenía contactos poderosos y que destruiría la reputación de la catedral si no cooperaba. Fui un cobarde, lo sé. De repente, el medallón comenzó a brillar intensamente. Una imagen se formó en la mente de Miguel Ángel, la cripta debajo de la catedral. El tercer sello, murmuró. Está en la cripta, ¿verdad, padre? El sacerdote asintió, sorprendido. Sí, pero, ¿cómo lo supiste? Antes de que Miguel Ángel pudiera responder, se escucharon pasos acercándose rápidamente. La puerta de la capilla se abrió de golpe, revelando a Javier Vega y 2 de sus hombres. Vaya, vaya, sonrió Vega fríamente. Parece que tenemos una reunión familiar. ¡Qué conveniente! Miguel Ángel se colocó instintivamente frente a Sofía, mientras el padre Ignacio daba un paso adelante. Javier, esto tiene que terminar, dijo el sacerdote con firmeza. No puedes liberar el poder del manuscrito. Las consecuencias serían catastróficas. Vega soltó una carcajada. ¿Consecuencias? Lo único catastrófico sería dejar pasar esta oportunidad. Imaginen el poder, la riqueza que ese manuscrito puede proporcionar. ¿Estás loco?, espetó Sofía. ¿No te das cuenta del peligro? El único peligro aquí, respondió Vega, sacando una pistola, es para aquellos que se interpongan en mi camino. Ahora, entréguenme los sellos y díganme dónde está el tercero. El tiempo pareció detenerse. Miguel Ángel sintió el peso del medallón en su mano, pulsando con una energía antigua. En un instante, supo lo que tenía que hacer. Ahora, gritó, lanzando el medallón al aire. Una luz cegadora emanó del objeto, inundando la capilla. Aprovechando la confusión, Miguel Ángel agarró a Sofía y al padre Ignacio, arrastrándolos hacia una puerta lateral que llevaba a las catacumbas de la catedral. No los dejen escapar, rugió Vega detrás de ellos. Corrieron por pasillos oscuros y estrechos, el eco de sus perseguidores resonando cada vez más cerca. El corazón de Miguel Ángel latía desbocado, pero sabía que no podían detenerse. Por aquí, indicó el padre Ignacio, guiándolos hacia una antigua escalera de piedra. Esto nos llevará a la cripta. Mientras descendían, Miguel Ángel no pudo evitar pensar en lo surreal de la situación. Hace solo unos días, era un simple artesano trabajando en la restauración de la catedral. Ahora, estaba en medio de una carrera contra el tiempo para salvar a Guadalajara de una maldición ancestral. Llegaron a la cripta, un espacio amplio lleno de antiguas tumbas y estatuas. En el centro, sobre un pedestal de piedra, brillaba el tercer sello. Ahí está, jadeó Sofía. Pero antes de que pudieran alcanzarlo, la voz de Vega resonó en la cripta.
Se acabó el juego, muchachos. Se giraron para ver a Vega y sus hombres bloqueando la salida, sus armas apuntando directamente hacia ellos. Último aviso, dijo Vega, su voz fría como el hielo. Entréguenme los sellos y el manuscrito, o las cosas se pondrán muy feas. Miguel Ángel miró a Sofía y al padre Ignacio, luego al sello en el pedestal. En ese momento, supo que estaban al borde de un punto de inflexión. Lo que sucediera en los próximos minutos determinaría no solo su destino, sino el de toda Guadalajara. Con el corazón en la garganta y la adrenalina corriendo por sus venas, Miguel Ángel se preparó para hacer su movimiento. La batalla por el alma de Guadalajara estaba a punto de alcanzar su clímax, y él estaba en el centro de todo. El aire en la cripta era denso y cargado de tensión. El eco de las palabras amenazantes de Vega aún resonaba en las paredes de piedra antigua. Miguel Ángel sentía el peso de los dos sellos en su bolsillo, mientras el tercero brillaba tenuemente sobre el pedestal de piedra a unos metros de distancia. Se acabó el tiempo para pensar, muchachos, gruñó Vega, su pistola apuntando directamente a Miguel Ángel. Entreguen los sellos y el manuscrito. Ahora. Miguel Ángel intercambió una mirada rápida con Sofía y el padre Ignacio. En sus ojos vio miedo, pero también determinación. En ese momento, tomó una decisión. Está bien, Vega, dijo, levantando las manos en señal de rendición. Tú ganas. Te daré los sellos. Miguel Ángel, no, exclamó Sofía, pero él la silenció con una mirada. Lentamente, Miguel Ángel metió la mano en su bolsillo y sacó los dos sellos. La codicia brilló en los ojos de Vega mientras se acercaba para tomarlos. Sabía que entrarías en razón, sonrió Vega, extendiendo su mano libre. Pero justo cuando estaba a punto de tomar los sellos, Miguel Ángel hizo algo inesperado. Con un movimiento rápido, lanzó los sellos al aire, gritando, «Padre, ahora». El padre Ignacio, entendiendo el plan en un instante, sacó un pequeño frasco de agua bendita de su sotana y lo arrojó hacia los sellos en el aire. El agua bendita salpicó los antiguos artefactos, que comenzaron a brillar con una luz intensa. No, rugió Vega, momentáneamente cegado por el resplandor. Aprovechando la confusión, Miguel Ángel se lanzó hacia el pedestal, agarrando el tercer sello. En el momento en que sus dedos tocaron el antiguo artefacto, una oleada de energía recorrió su cuerpo. De repente, la cripta se llenó de una luz sobrenatural. Las sombras parecían cobrar vida, danzando en las paredes. Y en medio de todo, apareció la figura etérea del fantasma del sacerdote. «Has demostrado ser digno, Miguel Ángel Ruiz», resonó la voz del espectro. «Ahora, usa el poder de los sellos para sellar el manuscrito de una vez por todas». Vega, recuperándose de la sorpresa, apuntó su arma hacia el fantasma. «Esto es ridículo. No dejaré que un truco de magia barata me detenga». Disparó, pero las balas atravesaron la figura espectral sin efecto alguno. Miguel Ángel, sintiendo una fuerza antigua fluir a través de él, alzó los tres sellos. «Por el poder de los antiguos guardianes, sello este manuscrito y su poder para siempre». Un rayo de luz surgió de los sellos, convergiendo en un punto en el centro de la cripta. El aire pareció cargarse de electricidad, y un viento sobrenatural se desató, haciendo volar papeles y levantando nubes de polvo centenario. Vega, desesperado, intentó alcanzar los sellos. «No. El poder será mío». Pero era demasiado tarde. Con un estallido de luz cegadora, el manuscrito apareció flotando en el aire, sus páginas revoloteando como si estuvieran vivas. Los sellos giraron a su alrededor, creando un vórtice de energía antigua. «Miguel Ángel, cuidado», gritó Sofía, corriendo hacia él. En ese momento, el suelo de la cripta comenzó a temblar. Grietas aparecieron en las paredes, y el polvo caía del techo. La energía liberada por el ritual estaba desestabilizando toda la estructura. «Tenemos que salir de aquí», exclamó el padre Ignacio, ayudando a Sofía a mantenerse en pie. Pero Miguel Ángel no podía moverse. Sentía como si estuviera conectado al vórtice de energía,
su cuerpo actuando como un conducto para el poder antiguo. Vega, cegado por la ambición, intentó una última vez alcanzar el manuscrito. «El poder será mío», gritó, lanzándose hacia el vórtice. «No», exclamó Miguel Ángel, extendiendo su mano. En ese instante, una explosión de luz inundó la cripta. Miguel Ángel sintió como si cada célula de su cuerpo estuviera en llamas. Escuchó gritos, el crujir de la piedra, y luego, silencio. Cuando la luz se desvaneció, Miguel Ángel se encontró tendido en el suelo de la cripta. A su alrededor, escombros y polvo cubrían todo. Sofía y el padre Ignacio estaban a su lado, tosiendo y sacudiéndose el polvo. ¿Están todos bien?, preguntó débilmente. Sofía lo abrazó con fuerza. «Gracias a Dios, pensé que te habíamos perdido». El padre Ignacio miró a su alrededor, asombrado. Increíble, el ritual funcionó. Donde antes flotaba el manuscrito, ahora solo quedaba un pequeño cofre de piedra, sellado con los 3 antiguos símbolos. De Vega y sus hombres no había rastro. «¿Qué pasó con Vega?», preguntó Miguel Ángel, intentando ponerse de pie con la ayuda de Sofía. El fantasma del sacerdote apareció una vez más, su figura más tenue que antes. «Ha sido juzgado por las fuerzas que intentó controlar. Su ambición fue su perdición». «¿Y el manuscrito?», inquirió el padre Ignacio. «Sellado para siempre», respondió el espectro. «Su poder ya no amenazará a Guadalajara ni al mundo. Ustedes han cumplido con su destino, guardianes». Con estas palabras, el fantasma comenzó a desvanecerse. «Mi tarea ha terminado. Cuiden de nuestra ciudad, protéjanla de las sombras que siempre acechan». Y con eso, desapareció, dejando a Miguel Ángel, Sofía y el padre Ignacio solos en la cripta en ruinas. «Se acabó», murmuró Sofía, apoyando su cabeza en el hombro de Miguel Ángel. «Realmente se acabó». Miguel Ángel asintió, sintiendo un profundo cansancio pero también una inmensa satisfacción. Habían salvado a Guadalajara de un peligro que nadie más conocía. «Vamos», dijo el padre Ignacio, ayudándolos a levantarse. «Tenemos mucho que explicar y una ciudad que proteger». Mientras salían de la cripta, los primeros rayos del amanecer se filtraban por las grietas de la catedral. Un nuevo día comenzaba en Guadalajara, una ciudad que había estado al borde del caos y ahora despertaba, inconsciente del peligro que había enfrentado y de los héroes que la habían salvado. Miguel Ángel miró a Sofía y luego al padre Ignacio. Sabía que su aventura había terminado, pero también que una nueva responsabilidad comenzaba. Guadalajara estaba a salvo, por ahora, pero siempre necesitaría guardianes dispuestos a proteger sus secretos y su historia. Con el corazón lleno de esperanza y determinación, los 3 se dirigieron hacia la luz del nuevo día, listos para enfrentar lo que el futuro les deparara. El sol se alzaba sobre Guadalajara, bañando la ciudad con una luz dorada que parecía más brillante que nunca. En las calles, la gente comenzaba su rutina diaria, ajena a los eventos extraordinarios que habían ocurrido durante la noche en las entrañas de la catedral. Miguel Ángel, Sofía y el padre Ignacio emergieron de la catedral, parpadeando ante la luz del día. Estaban cubiertos de polvo y escombros, sus ropas desgarradas y sus rostros marcados por el cansancio y la tensión de la noche anterior. «Nunca pensé que vería otro amanecer», murmuró el padre Ignacio, su voz cargada de emoción y alivio. Sofía, apoyándose en Miguel Ángel, asintió. «Es como si la ciudad hubiera renacido. Pero, ¿qué vamos a decirle a la gente? ¿Cómo explicaremos todo esto?». Miguel Ángel miró a su alrededor. Ya se estaban formando pequeños grupos de curiosos, atraídos por el aspecto desaliñado de los 3 y por los evidentes daños en la estructura de la catedral. «La verdad», dijo finalmente. «O al menos, parte de ella. La ciudad merece saber que estuvo en peligro, pero también necesita sentirse segura». El padre Ignacio asintió. «Tienes razón, hijo. Pero debemos ser cuidadosos con lo que revelamos. El conocimiento del manuscrito y su poder podría ser peligroso en las manos equivocadas». En ese momento,
un grupo de periodistas se acercó, atraídos por la conmoción. Cámaras y micrófonos se alzaron frente a ellos. «Padre Ignacio, ¿qué ha sucedido en la catedral?», preguntó una reportera. «Hay rumores de un terremoto localizado». Miguel Ángel intercambió una mirada con Sofía y el sacerdote. Era el momento de la verdad. «Amigos», comenzó el padre Ignacio, su voz firme a pesar del cansancio. «Anoche, Guadalajara enfrentó un peligro que pocos conocían. Un grupo de criminales intentó robar un artefacto histórico de gran valor de la catedral». Los periodistas comenzaron a murmurar excitadamente. Miguel Ángel dio un paso adelante. «Gracias a la intervención de valientes ciudadanos», continuó, señalando a Sofía y a sí mismo, y con la ayuda del padre Ignacio, logramos detener el robo y proteger no solo el patrimonio de nuestra ciudad, sino su seguridad. Sofía, captando la idea, añadió, durante el enfrentamiento, se produjo un derrumbe en una sección antigua de la catedral. Afortunadamente, no hubo víctimas, y el daño estructural es mínimo. Las preguntas comenzaron a llover sobre ellos. ¿Quiénes eran los criminales? ¿Qué artefacto querían robar? ¿Cómo lograron detenerlos? El padre Ignacio levantó las manos, pidiendo calma. Entendemos su curiosidad, pero muchos detalles deben permanecer confidenciales por ahora, mientras las autoridades completan su investigación. Lo importante es que Guadalajara está a salvo, y que este incidente nos recuerda la importancia de proteger nuestro patrimonio cultural e histórico. Mientras los periodistas seguían haciendo preguntas, Miguel Ángel sintió una presencia familiar. Al mirar hacia la entrada de la catedral, vio por un instante la figura translúcida del fantasma del sacerdote, que le sonreía con aprobación antes de desvanecerse. Las horas siguientes pasaron en un torbellino de declaraciones, entrevistas y reuniones con las autoridades. La historia del intento de robo y del heroísmo de Miguel Ángel y Sofía se extendió rápidamente por la ciudad, convirtiéndose en el tema de conversación en cada esquina y café. Esa noche, cuando finalmente tuvieron un momento de tranquilidad, Miguel Ángel, Sofía y el padre Ignacio se reunieron en la pequeña capilla privada de la catedral. «Lo logramos», dijo Sofía, su voz mezclando incredulidad y orgullo. «Realmente salvamos a Guadalajara». El padre Ignacio asintió solemnemente. «Sí, pero nuestra tarea no ha terminado. El manuscrito está sellado, pero aún debemos protegerlo. Y quién sabe qué otros secretos guarda nuestra ciudad». Miguel Ángel sacó el medallón de su bolsillo. Aunque ya no brillaba como antes, aún podía sentir una leve calidez emanando de él. «Creo que fuimos elegidos por una razón», dijo. «No solo para enfrentar esta crisis, sino para ser los nuevos guardianes de Guadalajara». Sofía tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él. «Juntos», añadió con una sonrisa. El padre Ignacio los miró con orgullo paternal. «Que así sea entonces. Que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría para proteger nuestra amada ciudad». En los días y semanas que siguieron, Guadalajara poco a poco volvió a la normalidad. La catedral fue reparada, y el cofre que contenía el manuscrito sellado fue escondido en un lugar secreto, conocido solo por los tres. Miguel Ángel y Sofía, ahora reconocidos como héroes locales, continuaron con sus vidas, pero con una nueva misión. Juntos, junto con el padre Ignacio, formaron un pequeño grupo dedicado a investigar y proteger los secretos ocultos de la ciudad. Una tarde, meses después del incidente, Miguel Ángel y Sofía se encontraban en el mirador del Hospicio Cabañas, contemplando la ciudad que habían salvado. ¿Alguna vez imaginaste que nuestras vidas cambiarían tanto?, preguntó Sofía, apoyando su cabeza en el hombro de Miguel Ángel. Él sonrió, sintiendo el peso reconfortante del medallón en su bolsillo. «Nunca. Pero no lo cambiaría por nada». Mientras el sol se ponía sobre Guadalajara, bañando la ciudad en tonos de oro y púrpura, ambos sintieron una profunda conexión no solo entre ellos, sino con la ciudad misma. Sabían que, pasara lo que pasara, estarían listos para proteger su hogar de cualquier amenaza, visible o invisible.
El fantasma del sacerdote, invisible para los transeúntes, los observaba con una sonrisa de satisfacción. Su larga vigilia había terminado, y el futuro de Guadalajara estaba en buenas manos. Así, mientras la noche caía sobre la ciudad, una nueva era comenzaba. Una era de secretos guardados, de poderes antiguos y de jóvenes héroes dispuestos a todo por proteger lo que amaban. La historia del fantasma de la Catedral de Guadalajara había terminado, pero el legado de Miguel Ángel y Sofía apenas comenzaba. Y en las calles de Guadalajara, la vida continuaba. Los tapatíos seguían con sus vidas, inconscientes de los guardianes que velaban por su seguridad desde las sombras. Pero en el aire, en el susurro del viento entre los edificios coloniales, en el repique de las campanas de la catedral, persistía el eco de una batalla ancestral y la promesa de que, mientras hubiera corazones valientes dispuestos a defenderla, Guadalajara siempre estaría a salvo. Fin.